Hola, ¿cómo están? Este es un caso más que deben conocer. Es un caso de Ecuador y se trata de María Belén Bernal. María Belén Bernal nace el 14 de marzo de 1988 en la ciudad de Quito. Desde que era muy joven empezó a presentar interés acerca de las leyes, por lo cual decidió estudiar Derecho en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central de Ecuador. Allí se graduó de abogada y posteriormente siguió sus estudios en Estados Unidos. Para el momento de los hechos también estaba llevando una maestría en Derecho Procesal Penal. Asimismo, también tenía un hijo, el cual se llamaba Isaac. En vista de que era madre soltera, la mamá la ayudaba a criar a su hijo. También María Belén ayudaba en la casa a cuidar a su abuela, la cual padecía de cáncer. María Belén fue descrita como una mujer dedicada, una mujer muy empática, muy buena y que quería que todo sea justo. De ahí es que se decide a ser abogada para que las leyes se cumplan. En una etapa de su vida conoce a un hombre con el cual se enamoran, contraen matrimonio y para el momento de los hechos llevaban 5 años de casados. Este hombre se trataba de Germán Cáceres, un policía con rango de teniente. Como María Belén era estudiosa, llevaba sus estudios, llevaba ya 2 masterados, comenzó a trabajar con una firma llamada Defensa Penal Group. Ahí trabajaba con 5 mujeres más y juntas se dedicaban a ganar casos relacionados con agresión íntima, defensa de género, sobre pensiones alimenticias también y también sobre casos con policías. Fue el abogado de un motociclista que falleció en el 2021, el cual impactó contra la patrulla de los metropolitanos. Y ella defendió a la familia de él, el chico fallecido, acatando que la culpa se la tenía el que conducía la patrulla de los metropolitanos, que cabe recalcar que se trata de la organización que lleva el tránsito de la ciudad. Ella logró demostrar la culpabilidad que tuvo el agente que manejaba esa camioneta. Logró demostrar que esa persona hizo una mala maniobra. El accidentado del motociclista no pudo impedir chocar con ellos. Y pues este caso lo ganó María Belén Bernal y se convirtió en un caso muy mediático, muy conocido. Incluso ella salió en medios de comunicación. Y como esto fue tan sonado y el hecho de que ella ganara, empezó a recibir amenazas de la misma policía, por lo cual ella terminó abriéndose una cuenta de TikTok en la cual informaba a la gente sobre derecho, hacía conocer sobre el caso y en uno de sus videos supo decir que si le llegaba a pasar algo a ella, culpaba a los policías relacionados con este caso. Entonces, así es como conocemos un poco de la vida de María Belén Bernal y su gusto porque se haga la justicia. Ya dicho esto, pasamos al día de los hechos. Era el 11 de septiembre del año 2022, hace 3 años. Ese día ella se enteró que su esposo estaba en una reunión a la cual no la habían invitado a ella. Entonces ella llama a su esposo y se da cuenta en la llamada de que él estaba en estado de embriaguez, por lo cual ella le sugiere de que trate de no conducir en ese estado. Y bueno, ella también ya le había sugerido que deje de estarse embriagando seguidamente, ya que podría generarle problemas en el trabajo o posiblemente perderlo. Ella decide ir hacia la Escuela Superior de Policía Alberto Enrique Gallo, que era el lugar donde estaban llevando a cabo la supuesta reunión. Ella llega a este lugar e ingresa, e incluso hay un video de seguridad que lo comprueba, y llega hacia el cuarto de su esposo. Y bueno, y ella llega y se encuentra con él en estado de embriaguez, obviamente, y se comprueba por medio de las cámaras de seguridad que él había llegado en una motocicleta a la escuela en estado de embriaguez. Estos se dieron cuenta ya que se cayó repetidas veces de la motocicleta. Y bueno, en el momento en que María Belén Bernal llega a verlo a su esposo, se da cuenta de que está besándose o aparentemente teniendo un momento íntimo con una cadete. Su nombre era Jocelyn. Y bueno, es aquí donde empieza una discusión muy fuerte entre ella y su esposo. Dicen que le ve un chupete en su cuello y otras personas dicen que él lo encontró en el acto con la cadete.
En fin, se inicia la discusión muy fuerte, muy encalorada. La cadete se escondió en un cuarto cercano donde se hospedaban los otros compañeros de ella. En medio de la discusión, su esposo le dice que sí, que la llevaba engañando 5 años y que no le importaba nada. Y bueno, toda la gente que se encontraba en la escuela empezó a escuchar la pelea muy fuerte, golpes, sonidos fuertes de cosas, pero nadie se interpuso en medio de la pelea y por orden de su superior de que nadie se tiene que meter en las discusiones de pareja. Según Germán, dice que después de la pelea salieron y que supuestamente la llevó a una calle a que consiga transporte porque ya no querían hablarse más, ya no querían verse más. Pero al siguiente día, la mamá de María Belén llama a Germán preguntándole por su hija, a lo cual él le responde que no sabe nada, que el día anterior la había dejado en tal calle para que coja transporte y nunca más se supo de ella. Es así como la reportan como desaparecida, inicia la investigación, la policía hace su investigación por su parte también, pero llegan a la conclusión de que María Belén solo había entrado a la escuela de policía, pero nunca había salido. Incluso su auto se encontraba aún dentro. A Germán lo entrevistan, le hacen preguntas si sabe dónde está, a lo que él claramente responde que no sabe nada y lo dejan libre. No tenían pruebas de nada para culparlo sobre la desaparición de Belén. También entrevistan a varias personas que estuvieron en la escuela de policía, las cuales nunca dicen nada, no, dicen que no tienen idea de qué pasó, de dónde está María Belén. Y en medio de estas entrevistas y saber buscar pistas de algo, Germán se da la fuga. Este hombre huye del país y pues en vista de esto se dan cuenta de que ese hombre tiene algo que ver con la desaparición de María Belén. Asimismo, detienen a la cadete Jocelyn por sospecha. Pasaron varios días, seguía la búsqueda de María Belén, no encontraban respuestas, no encontraban a Germán. Y bueno, pues pusieron la foto de María Belén como desaparecida por si alguien la veía, la pusieron por todos lados, asimismo la foto de Germán como sospechoso por si alguien lo veía y lo reportaba a la policía. Pero pasaron los días y no hubo respuesta hasta el 21 de septiembre de ese año. Pues ese día encuentran el cuerpo sin vida de María Belén en el cerro Casitagua. Y bueno, haciéndole la autopsia, dan que ella murió por asfixia y estrangulamiento. Y una vez encuentran el cuerpo y le hacen la autopsia, se destapan varios testimonios que nunca los dieron, pero empezaron a hablar ya las personas que se encontraban en el lugar, como los demás cadetes que se encontraban ahí en la escuela. Y ellos dijeron que, bueno, escucharon toda la pelea, pero que no podían intervenir por órdenes de su superior de no intervenir en peleas de pareja. Asimismo, también Jocelyn, la cadeta involucrada con Germán, testificó de que ella escuchó a María Belén gritar muy fuerte y que pedir ayuda. Y bueno, pues después encontraron el teléfono de María Belén, el cual sirvió mucho en la investigación, ya que su hijo pudo desbloquearlo y darse cuenta, la policía, de que antes de morir, María Belén había grabado un audio. Este fue el audio clave para determinar por qué había muerto ella y a manos de quién. Ahora solo quedaba encontrar al culpable, Germán Cáceres, el cual estaba prófugo, pero lo buscaron por mar, cielo y tierra. Y bueno, después salen unos videos de Germán y Jocelyn, donde se ve claramente donde se muestra que ella estuvo en la escena y que no hizo nada para defender a María Belén. Aún no se tiene la certeza de si Germán recibió ayuda de alguien o no, pero varios cadetes dijeron que lo vieron salir de su habitación con un bulto bajándolo por las escaleras. Luego alguien vio que le subía ese bulto a su carro, pero esto fue muy confuso ya que la policía dijo
que si ella hubiera sido arrastrada por las escaleras hubiera tenido otros golpes que hubieran sido reflejados en la autopsia, por lo cual se sospecha de que sí tuvo la ayuda de alguien para levantar el cuerpo y que no fuera tan golpeado, es decir, arrastrado por el suelo. También había unas grabaciones donde la cadete Jocelyn testificaba de que sí había tenido relaciones íntimas con Germán antes y después de los hechos. Tras todo esto se reforzó la búsqueda de Germán y algunos días después se llegó la noticia de que lo habían visto en Tulcán, un lugar cercano entre frontera Ecuador y Colombia. Y esta persona dijo que había visto a Germán sentado en una roca como esperando a que lo recogieran. Algunos testigos dicen que lo vieron tomar algunas cámaras de seguridad. En algunas cámaras de seguridad se ve que él toma la vía entre Medellín y Santa Fe de Antioquia. Desde ahí desde ahí empezó la búsqueda como más precisa y también unieron fuerzas con la policía colombiana. Y el 30 de diciembre del año 2022 este hombre es encontrado en un bar de un pueblo llamado Palomino en Colombia. Ahí lo detienen y estaba como trabajador del bar, pero alguien lo reconoció y lo reportó a la policía. Había cambiado su aspecto un poco, como una barba muy larga y usaba gorra, pero era reconocible. Este hombre había ingresado con unos papeles falsos al país, pero finalmente fue detenido, expulsándolo de Colombia, es decir, extraditándolo a Ecuador para ser condenado, para comenzar el proceso del juicio. Y es así como logran reconstruir los hechos desde el día en que llegó ella a la escuela, todo lo que pasó, donde se reconstruyen los hechos y bueno, pues se confirma de que sí, ella fue a la escuela de policía, le reclamó por su estado de embriaguez, vio que estaba con alguien más, le vio el chupete en el cuello, iniciaron una pelea, discusión, gritos, forcejeo. Él le hace una llave donde prácticamente le presiona en la garganta, le quiebra algunas cervicales y posteriormente ella pierde la vida. Y bueno, se podía evidenciar que ella había pedido ayuda siquiera unas 10 veces. Según la versión de la otra cadete, Jocelyn, dice que ella estaba muy cansada y que se había quedado dormida y que no había escuchado nada. Cambió su versión. Finalmente, Germán Cáceres es sentenciado por el femicidio de María Belén Bernal, dándole 34 años y 8 meses de prisión. Obviamente esto es injusto, debería ser más, pero como las leyes de algunos países latinoamericanos, es muy limitada la condena. Además de Jocelyn, el teniente Alfonso también fue procesado porque fue quien dio la orden de que no intervengan en la discusión de pareja. Mucha gente dice que es imposible que nadie haya escuchado, ya que la mujer hacía bastante ruido y pedía ayuda, gritos, pero no pudo recibir ayuda de nadie. A pesar de todo, dicen que la versión que dio Germán, cuando lo capturaron y confesó, no es completamente cierta, ya que dicen que pudo haber recibido ayuda de otras personas, tal vez de la policía misma, para ocultar el cuerpo, ya que dicen que probablemente pudo haber sido de que llevó a María Belén hacia el cerro en su camioneta, aún viva, y que ahí le quitó la vida y la ocultó ahí. Se sabe que esta tal vez no es la verdad completa, porque pudo haber sido que hubo más personas involucradas, inclusive de la policía misma. Además, donde encontraron el cadáver era una fosa de más o menos un metro y medio que habían cavado y se dice que es imposible que él en tan poco tiempo solo hubiera podido cavar rápidamente esa fosa, porque entre que fue y vino solo fueron 20 minutos y el cavar esa profundidad le hubiera tomado más o menos una hora o más. También hay mucha crítica en que por qué no la dejaron entrar a ella a esas horas de la madrugada y por qué no le revisaron el carro a él cuando salió de la institución. Eso generó mucha crítica en las autoridades ecuatorianas y el que se haya dado esos hechos dentro de ese organismo público fue muy mediático. Dentro de las investigaciones se señaló al Estado responsable directo de la consumación del feminicidio, autoridad de funcionarios que tenían la obligación jurídica de actuar en apego al deber objetivo del ciudadano y la debida diligencia. Se abstuvieron de proteger y asistir a una mujer víctima de violencia de género. Además de la condena que recibió Germán, tiene que pagar una multa de $450,000 al Estado. Bueno amigos, esto ha sido todo por un video más de un caso que debías conocer. Esto es De Sol a Sol. Por favor, suscríbanse, comenten, denle like. Espero recibir su apoyo.